que el objetivo principal, uno de los objetivos principales del productor, hablábamos en este caso como el ingeniero civil, ¿sí? Como el ingeniero civil. Es diferente. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad en este caso, ¿sí? En la construcción. Por ejemplo, ahorita que estaba yo escuchando en las noticias lo que sucedió en el puente del metro, ¿sí? No es por, en este caso, porque quisieran o no pudieran más bien estarle dando mantenimiento, sino que se debió más que nada al hecho de la construcción. Fíjense bien la responsabilidad que tienen ustedes como ingenieros civiles, ¿sí? Supuestamente el estudio que hicieron no es porque le faltaba mantenimiento, ¿sí? Al puente, sino que tiene que ver desde fondo, ¿sí? Desde la construcción. Entonces aquí es totalmente diferente cuando, por ejemplo, aquellos productores que nada más se dedican, por ejemplo, a vender ciertos productos. Totalmente diferente cuando inclusive son intermediarios, ¿no? Sí, son intermediarios y lo hemos visto, por ejemplo, los que se van a abastecer a la central de abasto. Bueno, que también ellos van a obtener un ingreso, ¿sí? Todos los que son intermediarios, aunque no hagan el producto o no elaboren el producto, ¿sí? Son intermediarios, ¿sí? Son intermediarios y su interés pues es tener una ganancia y que les reditúe, ¿no? Bien. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, sí los productores muchas veces que tienen que bajar el precio de ciertos productos se ven forzados a bajar el precio, ¿sí? Pues aquí nada más recuperan lo invertido, más no, ya no tienen ganancia, ¿sí? El ingreso de un productor se obtiene, el ingreso total, ¿sí? El ingreso total se obtiene el precio por la cantidad, ¿sí? Es el precio de ese bien, de ese producto por la cantidad que se está ofreciendo. Bien, recordarán ustedes que hicieron una gráfica de elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Ustedes graficaron, recuerdo en este caso, ¿sí? Que el precio era 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Sí? Cantidad demandada. ¿Sí? Parece que era 60, dejen checarlo. Sí, por ahí van a volver a graficar, ¿sí? Para sacar el ingreso total, ¿sí? Sí, es 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Sacar el ingreso total. Pero primero tienen que hacer esta gráfica, ¿sí? Con el precio y la cantidad. Lo tienen que volver a hacer. Bien, ya que lo hicieron ustedes esta gráfica, que ya tienen los datos y ya lo trabajamos, ¿sí? Que es la elasticidad precio de la demanda, ya que lo trabajaron, ya que tienen la gráfica, van a sacar, ¿sí? El ingreso total, ¿sí? La primera gráfica sale así, ¿sí? Es la que van a graficar. La del ingreso total tiene que salir aquí abajo, ¿sí? La tienen que poner abajo, arriba la de elasticidad precio de la demanda. Entonces, ustedes van a sacar el ingreso, ¿sí? Van a sacar el ingreso, van a graficar y me van a encontrar cuál es el ingreso más alto, ¿sí? Más alto del productor, ¿sí? Dependiendo del precio, lo que está ofreciendo, dependiendo de la cantidad, perdón, del precio que está comprando el demandante, ¿sí? ¿A qué cantidad? ¿Qué ingreso? ¿Qué cantidad está ofreciendo el productor? ¿Dudas? ¿Dudas? Hay que hacerlo ahorita. Tienen nada más 10 minutos. 10 minutos. Porque es muy rápido para hacerlo, vuelvo a repetir, ustedes ya tienen, ¿sí? La gráfica de elasticidad precio de la demanda nada más es cuestión de
copiarla y sacar en todo caso lo de ingreso, ¿sí? La gráfica de elasticidad de la demanda va primero y después la de ingreso, ¿sí? Profesora, disculpe, perdón que quería ver si podía repetir lo de las gráficas, bueno, respecto a lo de las gráficas, porque bueno, mencionó lo de sacar la, el ingreso, ¿no? Y esa era la multiplicación de el precio por la cantidad de mandar, ¿no? Así es. Entonces, pero bueno, la verdad no me quedó claro lo de las gráficas. La gráfica ya ustedes ya la tienen, pero la van a volver a copiar. Por eso puse, ¿sí? Más o menos para que se dieran una idea cuál es la gráfica. La elasticidad precio de la demanda, donde el precio era 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y la cantidad demandada 50, 60, 60, 50, 40 hasta llegar a 0, ¿sí? Como quien dice, la van a volver a graficar, ¿sí? Bien. Ya la tienen graficada, van a agregar una columna de ingreso total. Van a sacar el ingreso total, Que van ¿sí? a hacer las O sea, van a multiplicaciones. hacer dos gráficas, una abajo, la de elasticidad precio a la demanda, ¿sí? Y la de abajo va a ser la de ingreso, ¿sí? Ah, ok. Y Sería van a la encontrar multiplicación. el mayor ingreso del productor, ¿sí? Ah, ok. Sí, Uh-huh. ya quedó más claro. Gracias. Ándale.
Disculpe, profesora. Sí. Hay dos compañeros que dicen que si ya no puede aceptarlos. ¿A qué hora es la tolerancia en línea? Al 45. Ah, bien. Ah, bueno, disculpe. Siempre he dicho que yo soy muy justa y valoro a los que están temprano, ¿sí? Presencial no hay problema, pero en línea estando en su casa y que no puedan entrar temprano a la hora que es, ¿sí? Por eso dije, les doy 15 minutos por cualquier problema que tengan en su computadora, ¿sí? Ahorita, ¿qué hora son? Las 8 de la noche, de la mañana, perdón, ¿sí? ¿Media hora de tolerancia? No. Entonces, los que son responsables me van a dar la razón. Maestra, tengo una duda. Sí. Ya ve que la demanda debe ir hacia el lado izquierdo y la oferta del lado derecho. Ajá. En la gráfica, el ingreso total hacia qué lado debe ir o... No, ningún lado, de ningún lado. Tu grafica de acuerdo a cómo te da el ingreso total, ¿sí? Ah, ok. Gracias. Uh-huh, uh-huh. ¿Ya terminaste, Oscar? Creo que sí, pero no estoy seguro si estoy bien. ¿Cuánto te dio el ingreso? El más Tú, alto con el productor. de 360, 250, 160, No, el 90, más alto, el ingreso. 360. No, no. Los estoy dejando solitos para que le piensen, ¿sí? ¿Cómo van a graficar el ingreso? ¿Y cuánto es? El más alto, dije. ¿Cuál sería su ingreso del productor? ¿Sí? Dependiendo de cómo da el precio, cuánto le compra el consumidor, cuánto es su ingreso de él y el cuánto, si ofrece lo mismo, ofrece menos, ofrece más de X producto. ¿Sí? Muy bien, García. Muy bien, muy bien.
¿A quién más le salió de 90? Yo igual. Bien, También, profesor. bien, bien, bien. Entonces, por ahí andas mal, Oscar. ¿Sí? Chécale bien. ¿Alguien que le haya salido diferente? Ya ven, terminaron antes de los 10 minutos, ¿sí? Yo sabía que lo iban a hacer rápido. ¿Alguien tiene duda? ¿No? ¿No? Bien. Voy a compartir cómo les debe de quedar, ¿sí? Cristina, ¿tienes duda? Sí tenía, pero ya me explicó un compañero, así que ya todo bien, gracias. Esta es la tabla que yo les estoy diciendo de donde tenían que sacar los datos de la elasticidad, precio de la demanda, ¿sí? La gráfica que tenían anteriormente es así, ¿sí? Después sacar el ingreso total. Dijimos que se multiplica la cantidad con el precio para sacar el ingreso total, ¿sí? Bien. ¿Cómo les quedaría la gráfica? Ahí está. Entonces, fíjense bien, al precio de 3, ya sea 3 pesos o $3, es hipotética la información, ¿sí? Compran 30 unidades de X bien, de X producto, el consumidor, ¿por qué? Porque estamos hablando de elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Ahora, el ingreso del productor. El ingreso del productor, bueno, de acuerdo a lo que está ofreciendo, son 90 sus ingresos al precio de 3 y él ofrece la misma cantidad, ¿sí? De 30. Así quedaría la gráfica. ¿Hay dudas? De mi parte no, gracias. ¿No? García Núñez, ¿no te salió así la gráfica o no habías graficado? ¿Sí?
Profa, Hey, si me puede dar acceso, es que quiero ingresar con mi computadora, es que estoy en mi celular, bien. por favor. Pero no te puedo dar acceso. A ver, si tú no me lo pides antes, pídemelo, solicítamelo. Sí, profe. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Mm, Ya te di acceso, ¿eh? sí, ya, profe, gracias. Ya, bien. Bien. Vamos con otro ejercicio. El mismo procedimiento, ¿sí? El ingreso total es de 181. No sé, hasta ahorita todavía no recuerdo, ¿sí? Lo tendría que checar. Sí. Ujú. ¿Sí? ¿Otra vez? No. En este caso no. Ajá, directo. Nada más la columna. En la columna, ustedes van a agregar ingreso total y van a poner, pero no cómo lo sacaron, nada más el ingreso total, el total, ¿sí? ¿Ya puedo quitar? Bien.
¿Puede regresar la presentación nada más para ver las cantidades demandadas? ¿Qué cantidades quieres? Pues ya nada más es para graficarlo, pero no las anoté, lo hice directo en mi libreta y Ese es el problema. Por eso pregunté si lo podía yo quitar, ¿sí? A ver, los puntos son de A a F, ¿sí? El precio de A es 1. La cantidad de A es 18. El punto B, el precio es 2, la cantidad es 16. ¿Quién preguntó? ¿Quién preguntó? yo, profesora Luna. El punto C es 4.50 del precio, cantidad 11. Del punto D es 5.50, cantidad 9. Del punto E, precio 8, cantidad 4. Del punto F, precio 9, cantidad 2. ¿Alguien tiene dudas? González García, ¿vas bien? Sí, profesora. Bien. Jonathan González, ¿vas bien? ¿Terminaron? ¿Cuánto salió el ingreso? Primero díganme el ingreso. ¿Cuánto le salió el ingreso de acuerdo al punto A? Cuando el precio es 1, la cantidad es 18. ¿Cuánto es el ingreso? 18. Después, ¿cuál? ¿El B cuánto es? 32. 42. ¿El C? 49.5. ¿El D? 49.5. ¿El E? 32. 32. ¿El F? 18. Bien. Ahora, ¿cuál es el ingreso? ¿Cuál es el ingreso del productor?
Quedarían los dos, bueno, el de 49.5. ¿Perdón? Quedarían los dos de 49.5. 49.5, efectivamente, ¿sí? En este caso, si el ejemplo, fíjense bien, aquí el ejemplo estamos viendo en cuestión de cantidad demandada, ¿no? ¿Sí? Cantidad demandada. ¿Cuántos tacos compran? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, al precio de uno, ¿sí? Al precio de uno, 18 tacos, ¿sí? Acuérdense que es hipotética la información, ¿sí? Nada más para que ustedes observen cómo se saca, ¿sí? El ingreso total, ¿sí? En este caso, bueno, si hablamos, por ejemplo, de 2 tacos, bueno, 16, el ingreso total sería 32, ¿sí? Bien. En la demanda estamos hablando, en la demanda estamos hablando cantidad demandada de tacos por hora, en este caso, por hora, ¿sí? Por hora el ejemplo, ¿sí? Bien. El ingreso, ¿cuántos equivale su ingreso? Bueno, comentaron ustedes que 49.1, ¿sí? ¿Cuántos tacos ofrece para que le esté dando el ingreso de 49.5, perdón? ¿Cuántos tacos tiene que estar ofreciendo para que su ingreso sea de 49.5? 11 y 9. ¿Perdón? 11 y 9. Efectivamente, ¿sí? Está entre, como dice el compañero, ¿sí? Entre 11 y 9, ¿sí? Para que el ingreso le dé 49.5, ¿sí? Y está entre 49.5 y 50, ¿sí? El ingreso. Por eso es importante la gráfica, ¿sí? Para identificar cuánto sería su ingreso, cuánto está ofreciendo, cuánto le están comprando, a qué precio, ¿sí? Y en este caso, cuántos tacos por hora. ¿Alguna duda? ¿Cómo queda la gráfica? Voy a mostrar. ¿Dudas? ¿No? Bien. Vamos con otro tema. Si no hay dudas, vamos con otro tema.
Juan José Morales, dime qué son costos. El precio de bueno, lo que cuesta un bien o un servicio. Lo que cuesta un bien, un servicio. Entonces, ¿qué es precio? Entonces, ¿qué es precio? Que también puede variar, ¿no? Déjenme, perdón, Luna, Disculpe. dame chance, ¿sí? Dame Sí. chance, Luna, ¿sí? Sí. Perdón. Entonces, ¿qué es precio, Juan José? No lo busques en tu computadora, ¿sí? Si no te van a llover las preguntas, ¿sí? No lo busques en tu computadora, tú mismo te estás perjudicando. Estoy hablando, fíjate, estoy hablando del problema que hay del puente, ¿sí? Y que no, el problema no fue por no darle mantenimiento, sino que viene desde raíz esto, de que no se llevó a cabo supuestamente una construcción. Y lo he comentado muchas veces que ustedes tienen mucha responsabilidad, ¿sí? Entonces, hay que utilizar su cabecita. No importa que yo salga odiada con ustedes, ya les dije, ¿sí? Algún día me lo van a agradecer. Entonces, no confundir costos con precio, ¿sí? Fíjense bien. Precio es el valor que se le da a un bien, a un producto. ¿Y cómo se le da el precio, Juan José? A ese bien, a ese producto. Ya te ayudé un poco, porque confundiste precio con costo, ¿sí? Ya te ayudé un poco. Sí, efectivamente tienes en este caso, tienes un celular, tienes una computadora, ¿sí? Esa computadora, ese celular, tú pagaste por algo, ¿sí? Y te dieron un precio. ¿Por qué te dieron ese precio? ¿Por qué? Fíjense cómo lo estoy haciendo razonar, ¿sí? ¿Por qué te dieron ese precio de ese bien, de ese producto? ¿Por qué? Por los costos de producción que se tuvieron Bien, que por hacer. los costos de producción, efectivamente. Ahora, si yo te digo dentro de la construcción, ¿sí? Si tú vas a hacer una casa, vas a cobrar probablemente 3 millones de esa casa, ¿sí? ¿Por qué vas a cobrar 3 millones de esa casa? Por los costos que va, bueno, por la mano de obra también, o sea, eso va dentro de los costos de producción, ¿no? La mano de obra, La mano de el obra material, equivale a los costos de producción. ¿Qué más? el material que El voy a material, usar, ¿qué más? el ¿Qué más? mano de obra, el material, este, ¿Qué más? ¿Qué más? estoy pensando, espérame, la mano de obra, el material, La materia prima. pues eso va dentro del material, ¿no? Pues, No. ¿Qué tipo de materia prima utilizarías? A ver. eh, creo que como materia prima sería metal, ¿no? Pero bueno, ¿Qué acero. tipo de materia prima utilizarías?
No lo estés buscando. No lo estoy buscando. ¿Qué tipo de materia prima utilizarías dentro de una construcción? Madera. Madera. Fundamental para llevar a cabo una construcción es la tierra, el suelo. ¿No hasta se llegan a hacer estudios? ¿Sí? Sí. Fundamental para llevar a cabo, por eso especifiqué dentro de la construcción cuáles serían, ¿sí? La materia prima, fundamental la tierra, fundamental el suelo, ¿sí? Por algo los están citando, en este caso de la Academia de Vías Terrestres. ¿Qué materia llevan? Aeropuerto. ¿Qué materia llevan en tercer semestre del área de vías terrestres? ¿Y que salen a campo? Topografía. Ya nada más. Otra vez no escuché. Topografía es la única. Topografía, ¿sí? Topografía. Es importantísimo aquí, ¿sí? Dentro, por ejemplo, en este caso, los recursos que se van a utilizar para un bien, para un producto, fundamental la materia prima, ¿sí? Y ya les expliqué lo que es materia prima y lo que son insumos. Ahora, ¿qué tipo de insumos se necesita para producir un bien? Palomares Mata, ¿no está? Te veo agachado. Sí, no, sí estoy, profesora. ¿Sí? ¿Qué tipo de insumos necesitan para llevar a cabo una construcción? Ahora sí, pueden contestar cualquiera. Cemento. Cemento, ¿qué más? Maquinaria. La maquinaria, ahora sí, esos son insumos, ¿sí? Mano de obra especializada. Mano de obra especializada, ¿sí? Elementos de acero. Ahora sí, el acero, por ejemplo, es un insumo. ¿De dónde proviene el acero? De la materia prima, ¿sí o no? ¿Sí? Proviene de la materia prima. Bien. Entonces, los costos son todos aquellos elementos que se utilizan para producir un bien o un producto, ¿sí? En términos monetarios. En términos monetarios, bueno, tenemos que comprar, en este caso, ¿sí? En este caso, los elementos, los recursos que necesitamos para producir un bien, inclusive hasta para hacer un pastel, ¿sí? Para hacer un pastel se tiene que comprar, ¿sí? Por eso dice en términos monetarios se tiene que comprar, ¿sí? En este caso, los ciertos recursos para llevar a cabo, ¿sí? Para llevar a cabo un pastel. Tiene que ver con la materia prima, tiene que ver con los insumos, tiene que ver con la maquinaria, tiene que ver con los materiales, ¿sí? ¿Y esto qué conlleva? A los factores productivos, ¿sí? Por eso nos dice que al organizarse una empresa se tiene que hacer una serie de gastos, directamente o indirectamente con el proceso productivo, ¿sí? El proceso productivo requiere de la movilización de los factores productivos. ¿Cuáles son esos factores productivos que se utilizan para producir un bien? ¿Sí? Para producir un bien y tienen un costo, ¿sí? Que es la materia prima, los insumos, la maquinaria, ¿sí? Las herramientas, ¿sí? Eso se utilizan para llevar a cabo un bien o un producto. Por eso cuando les hablen de costo de producción, ¿sí? Cuando les hablen de costo de producción, tiene que ver aquí los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Los recursos naturales, la tierra, ¿sí? El trabajo, la mano de obra, ¿sí? Como dijo en este caso Luna, ¿sí? Inclusive hasta mano de obra especializada para hacer un bien, para hacer un producto, ¿sí? Para hacer un bien, por ejemplo, quien arregla ciertas computadoras, ciertos celulares, ¿qué hacen? Tener manos especializadas, ¿sí? Inclusive para llegar a hacer una obra, ustedes necesitan albañiles con experiencia, ¿sí? Inclusive anda el chalán del albañil, ¿sí? Del albañil, ¿sí? Entonces, al igual en este caso, necesitan maquinaria para hacer ese bien, para realizar ese bien, ese producto, ¿sí? Las herramientas necesarias para llevar a cabo ese bien, ese producto. Con base a eso, se va a establecer el precio, ¿sí? Por eso, no confundir lo que es precio y lo que es costo, ¿sí?
Una cosa es costo, otra cosa es precio, ¿sí? Una cosa es costo y otra cosa es precio, porque muchas veces lo confundimos y no nada más costo con el precio, ¿sí? Sino que también gasto. Fíjense bien, ¿eh? También se confunde luego que en este caso el costo y el gasto va implícito para la elaboración de un bien, de un producto, ¿sí? Para la elaboración de un bien, de un producto, también va implícito el gasto y que muchas veces se confunde lo que es costo y lo que es gasto. Lógico es de que en este caso, bueno, hacemos un gasto para comprar la materia prima y llevar a cabo ese bien, ¿sí? Pero en sí, ¿qué es gasto? ¿Qué es gasto? ¿Qué es gasto? Nicanor, no lo busques en la computadora. ¿Qué es gasto? Como por ejemplo, un cierto gasto. Aquí es diferente. Por ejemplo, efectivamente va implícito como lo acabo de mencionar, ¿sí? En términos económicos es un conjunto de erogaciones, ¿sí? En términos económicos es un conjunto de erogaciones y que efectivamente tiene que ver con aspectos, en este caso, ¿sí? Dentro de un bien, dentro de un producto, y hablando en este caso de la construcción, tiene que ver con respecto a la administración, que no participan directamente en ese bien, sino que participan indirectamente, ¿sí? Indirectamente. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, se llegan a confundir, ¿sí? Lo que es precio, lo que es costo, lo que es gasto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, hablando de gasto, muchas veces las mamás decimos, tengo un gasto con mi hijo. ¿Por qué dicen tengo un gasto con mi hijo? Porque le voy a dar para sus pasajes, le voy a dar para su alimentación, ¿sí? Dicen, tengo un gasto con mi hijo. ¿Qué hacen? Un desembolso, ¿sí? Un desembolso, que tiene que ver efectivamente también con dinero, ¿sí? Entonces, por eso dice, bueno, ese no, en términos económicos, efectivamente es un conjunto de erogaciones, ¿sí? Que en este caso que están destinados a la administración, ¿sí? Y que no participan directamente con el proceso productivo, ¿sí? Sino que son indirectamente, ¿sí? Indirectamente. Los costos participan directamente, ¿sí? Por ejemplo, la materia prima, lo hablábamos, ¿sí? El albañil, por ejemplo, participa directamente en el proceso productivo, ¿sí? En el proceso productivo. ¿Qué elementos serían, por ejemplo, dentro de los gastos indirectamente que no participan en el proceso productivo, que son indirectamente, pero que tienen que ver con el bien, con el producto? Si hablamos en este caso de la construcción, ¿sí? ¿Cuáles serían esos gastos? Pues podría ser cuando se paga para que se lleven el cascajo, ¿no? O la merma de Ándale, obra. muy Se bien, podría ser como los muy valores bien. agregados, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente, muy bien, Luna, efectivamente. ¿Qué Ajá. otros elementos? Podría verse como un gasto, hablando por ejemplo en la construcción, alguna multa que te lleguen a hacer por X razón. Muy bien, sí. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de gastos dentro de la construcción? A lo ¿Qué mejor otro? podría ser pagar también accidentes que lleguen a suceder
Apagar accidentes que llegan a suceder, muy bien. ¿Qué otro tipo de gastos? Hay muchísimos, ¿eh? Mucho más todavía que los costos, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué otro? ¿Qué otro tipo de gastos? Es cuando se tiene que volver a invertir material. Cuando se tiene que invertir material, Ajá, no, no sé. no. Sí se hace un gasto, ¿sí? Pero no tiene que ver. Acuérdate que dije indirectamente, que sí participan, pero son indirectamente, ¿sí? Indirectamente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el pago de la luz, ¿sí? El pago del agua que vas a utilizar, como dijo Armando, el pago de los permisos, ¿sí? El pago de los permisos, como dijo Eric, en todo caso, pagarle al camión o al volteo o quien vaya a recogerlo, el cascajo, ¿sí? El cascajo de la obra, ¿sí? De lo que quedó de la obra, el chofer, ¿sí? El chofer, ¿sí? Si tienen una oficina, a la secretaria, ¿sí? Si tienen un abogado, se le paga al abogado, hacen un gasto con el abogado, ¿sí? Que no participa directamente en la obra como en el caso de los albañiles, ¿sí? O como en el caso del ingeniero, ¿sí? Si tienen un contador, también entra dentro de los gastos. Por eso, ¿sí? Los costos son producción, ¿sí? Y como dijo Armando, los gastos son administración, ¿sí? Los costos son producción, vuelvo a repetir, y los gastos son administración. ¿Ahora sí quedó claro? ¿Dudas? ¿Dudas? Voy a ver si encuentro una diferencia entre costo y gasto. Voy a ver si la encuentro. ¿Ya vieron? Ahí está. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Lo puedo quitar? Profe, entonces podríamos ver podríamos ver al costo como, por así decirlo, el total y podremos ver al gasto como No. lo que se gasta por cada No, cierta el costo actividad. no se puede ver como total. Hay diferentes tipos de costo y eso lo vamos a ver. En todo caso, fíjate bien, viene implícito y vuelvo a repetir los gastos y los costos y con base a eso le estableces el precio al bien y al producto. ¿Sí?
¿Por qué? Porque tú dices, bueno, cobro 5, en 6 meses voy a terminar una construcción, voy a cobrar 5 millones. ¿Sí? En 6 meses. Pero en esos 6 meses también tienes que pagar luz, tienes que pagar renta, pues va implícito para tú establecer el precio de ese inmueble. ¿Sí? De ese inmueble. En todo caso sería el precio que tú vas a establecer a ese bien, a ese producto, por todos los costos, ¿sí? Y por todos los gastos que llegues a realizar para la elaboración de ese bien, de ese producto. Dependiendo de los costos que vayas a utilizar. Entonces podría decirse que nada más es como que el costo de producción, ¿no? Para el producto. Sí, efectivamente. Esto es el costo de producción. Esto es el costo de producción, que hay diferentes tipos de costos. Y los más importantes, por ejemplo, en este caso sería el costo fijo, ¿sí? Hablando del costo fijo, ¿sí? Que hay varios diferentes tipos de costo. Y uno de los más importantes dentro de una empresa, que se produzca o no se produzca, ¿sí? Se elabore un producto o no se elabore un producto, aumente la producción o disminuye la producción, se le considera dentro de una empresa costos fijos. Dentro de la construcción, ¿cuáles serían sus costos fijos de ustedes? ¿Cuáles serían sus costos fijos? Hablando de la obra. Hablando, por eso dije, dentro de la construcción, ¿cuáles serían sus costos fijos? La nómina de los trabajadores. La nómina de los trabajadores. ¿Qué tipo de trabajadores? Pues albañiles. Porque mencionábamos, por ejemplo, abogado, contador, mencionamos ahorita, mencionamos secretaria, mencionamos albañil. A ellos se les considera trabajadores. Ahora, ¿qué tipo de trabajadores? Los que van directamente con la obra. Los que van directamente relacionados con la obra. Los que producen. Que sean los albañiles, ¿no? No. Ahí sí fallamos, ¿sí? ¿Cuáles consideran ustedes, qué elementos considerarían ustedes como costos fijos dentro de una obra? No sé cómo decirlo, pero podría ser que para cuantificar, bueno, para presupuestar, pues hay cosas que se cobran en metros cuadrados, metros cúbicos, entonces, pues yo me imagino que eso sería como que el costo fijo que nosotros tendríamos para eso. O sea, ya saber cuánto pagar, por tanto. ¿Pero cuál? ¿Qué elementos serían? ¿Qué elementos? ¿Qué elementos? Yo creo, bueno, que retomando la idea de mi compañero, creo que se refiere como que, por ejemplo, a el precio que tú das por, no sé, 1 metro de tabique o 1 metro de aplanado, o sea, lo que te cobran por esas actividades, esas ciertas actividades. No sé si igual, si iba por ahí o no. Sí, más o menos. Es que, pues, hablar así como de un costo fijo sí está como que muy relativo, porque pues a cada rato suben precios de materiales. Si hay costos fijos dentro de la construcción, ¿sí? Que se le considera un costo fijo inclusive a corto plazo. Puede ser a 6 meses, 1 año. Si es a 6 meses se le considera costo fijo. Si es 1 año se le considera costo fijo, ¿sí? Sí hay elementos dentro de la construcción, ¿sí? Dentro de una empresa constructora que se le consideran costo fijo. Un ejemplo clarísimo. Clarísimo. La secretaria. No me vas a dejar mentir, Luna, ¿sí? La secretaria. Es un costo fijo. ¿Por qué es un costo fijo? ¿Por qué es un costo fijo? Se le considera, en este caso, uno de los elementos dentro de la construcción, la secretaria, costo fijo. ¿Por qué? Porque debe estar durante todo el proyecto, ¿no? Probablemente 6 meses, 1 año, o probablemente más años, ¿sí o no?
Y dices, cuando contratas a una secretaria te voy a pagar a la semana, por decirlo así, 3,000 pesos. ¿No? 3,000 pesos a la semana, un costo fijo. ¿Sí? Si firmas un contrato, puede ser a los 6 meses ese contrato o un año. Te voy a Podría pagar. ser el personal operativo, ¿no? Albañiles, herreros, carpinteros. No nada más. Te voy a decir otro elemento. Les está costando trabajo por lo que veo. Entonces, podrían ser como los pagos que lleven un contrato de cierto tiempo o cómo. No tanto los contratos, muchachos. ¿Sí? No tanto los contratos se le consideran costo fijo. ¿Sí? Luego, con los grupos de semestres anteriores, ¿sí? Le dicen, no, el agua es un costo fijo, dicen. La luz es un costo fijo, ¿sí? Y les comento, y algunos dicen que no. Les digo, sí es un costo fijo. El gobierno te está cobrando de luz tantos kilowatts a tanto precio. Es un costo fijo, ¿sí o no? Que tú te excedas como empresa y es otra cosa, ¿sí? Es como, por ejemplo, el celular, ¿sí? Si vas a pagarlo por plan, que te dicen, vas a pagar al mes este plan de 1,000 pesos, ¿no? Si tú te excedes, ya es problema tuyo, pero te están cobrando un costo fijo, ¿no? ¿Sí? Y ya depende de ti si lo quieres respetar ese costo fijo, ¿no? Si tú te excedes, al igual en una empresa, el gobierno te está cobrando, ¿sí? Por la luz, es un costo fijo, ¿sí? Si ustedes no son dueños de la oficina, ¿sí? Es un costo fijo, la rentan. Y por lo regular, la renta de una oficina es un año, ¿no? Entonces, es un costo fijo. Y si no hablamos, por ejemplo, en este caso de la construcción, ¿sí? De la construcción, ahorita que muchos, que ya van a iniciar las clases en el mes de agosto, ¿sí? Presencial, ustedes se vienen a rentar, ¿sí? Se vienen a rentar. Entonces, para ustedes sería eso un costo fijo, porque la renta por lo regular se los hacen de 6 meses o bien un año. Costo fijo, ¿sí? Al igual en la construcción, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí que en el caso de la secretaria? La secretaria dice, a mí no me interesa si hay obra de construcciones o no haya, a mí me pagas mi salario. Por eso dije, aumente, disminuya o no haya producción, se le considera costo fijo. Al dueño del inmueble, en este caso, la oficina, si es que no tienen una propia, rentan ustedes como constructores, ¿sí? Al dueño no le va a interesar si ustedes tienen obras o no tienen obras. Ustedes tienen que pagar costo fijo, la renta, ¿sí? Si ustedes le hacen firmar al albañil un contrato por el tiempo que va a durar la obra, se le considera costo fijo, ¿sí? Si ustedes van a pagar los permisos de la obra, se le considera costo fijo. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, yo. Igual podría entrar la maquinaria, ¿no? Porque a veces se hace la renta y, por ejemplo, pueden parar la obra, pero siguen pagando la renta de la maquinaria. Efectivamente, se le considera costo fijo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, voy a hacer una barda, necesito X maquinaria, ¿sí? Y esa barda, calculo que lo voy a terminar en 3 meses, ¿sí? En 3 meses. Rentaron la maquinaria, pero probablemente, como dice el compañero, la barda la terminaron antes, ¿sí? Sigue pagando el costo fijo, al menos que llegue a un acuerdo con el dueño, ¿no? Si, por ejemplo, no lo terminó en 6 meses y dice 7 meses, un mes más, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte? Costo variable. Paso lista y seguimos con esto para la siguiente clase.
Álvarez Rubio, Presente. Barrera Cruz, Flores Rosal, Casiano, bueno, Flores Rosales, García Núñez, García Ramírez, Presente, profe. Gómez Martínez, González Bautista, Presente. González García, Presente. Guevara Varela, Presente, profesora. bien, López Bastida, Presente. Luna Sánchez, Maldonado Galindo, Presente, maestra. bien, Marín Bermúdez, Presente. Martínez Álvarez, Presente. Mendoza Jiménez, Presente. Miranda García, Morales García, Presente. Nicanor Sánchez, Presente. Palomares Mata, Presente. Ramírez Cuautle, Presente. Rodríguez Oropesa, Rodríguez Oropesa, Presente. Sáenz Fragoso, Presente. Torres Ávila, Presente. Velázquez Ruiz, González Olivero, Presente. Hernández Aguilar, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Dudas? ¿No? Bien, nos vemos el jueves, continuamos con lo de costos. Bye. Cuídese, buen día. Es buen Hasta día. luego. Bye. Yes. Bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bye.